Muy buenas noches. Sí, está activada mi cámara. Muy buenas noches. Bueno, a nombre del Instituto Libertador y el programa de educación inicial y especial, darles la bienvenida y también agradecer y felicitar a cada una de ustedes por acompañarnos esta noche, sobre todo por el esfuerzo en capacitarse y aprender un poquito más sobre los trastornos del lenguaje y sobre todo cómo afectan en la vida de nuestros niños. Con ustedes les habla la especialista en desarrollo de habla, audición y lenguaje, la licenciada Erika Flores Orbegoso, ¿no? Con algunos años de experiencia en lo que es la educación del niño sordo y niños con problemas de lenguaje y trastornos del lenguaje. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia, ¿no? Primero voy a hacer una breve explicación sobre los trastornos del lenguaje y cómo afectan en la vida de nuestros niños y luego pasaremos a una rueda de preguntas, ¿sí? Pueden escribir sus preguntas en el chat, ¿sí? Y la señorita Miluska los recepcionará y después responderemos a las preguntas al final de la conferencia, ¿sí? Buenas tardes, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo impactan los trastornos del lenguaje en la vida del niño? No, algo que debemos tener en cuenta y algo muy importante es que el lenguaje es el medio de comunicación que permite al niño la interacción con el entorno, ¿no? Con su entorno familiar, con su entorno social. ¿Qué es lo fantástico de esto, no? ¿Qué es lo mejor de esto? Es que cuando el niño hace este intercambio comunicativo, va a permitir y va a dar paso a que el niño pueda estructurar y desarrollar la estructura de su pensamiento. Ahora, para un adecuado desarrollo y función del lenguaje, debemos de tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno va a ser la maduración genética del cerebro y dos, la estimulación que brinde el entorno. Si estos dos complementos y estos dos aspectos, tanto la maduración genética como la estimulación del entorno, se adhieren, va a traer como consecuencia de que los niños estructuren un buen lenguaje o estructuren su lenguaje a temprana edad. Y esto va a darles la oportunidad de aprender mejor, de lograr un buen desarrollo cognitivo y más profundo sobre todo, ¿no? Y en este caso nos le ayuda al niño a desarrollar
mejor su proceso de socialización para tener una buena comunicación. Debemos de tener en cuenta 3 aspectos importantes cuando hablamos de trastornos, ¿no? O de problemas de lenguaje. 3 aspectos importantes. 1, las alteraciones del habla. 2, el retraso del lenguaje. Y 3, los trastornos del lenguaje o el trastorno del lenguaje, ya que tanto las alteraciones del habla como el retraso del lenguaje, como el trastorno del lenguaje, los 3 no es lo mismo. Son 3 condiciones o 3 problemas diferentes y hay que saber diferenciarlos. Pero antes de esto hay que tener en cuenta algo muy importante, que el lenguaje va a tener niveles o presenta niveles de lenguaje que le llamamos. Los niveles de lenguaje va a estar conformado por 2 niveles, ¿no? Por 2 aspectos en este caso. Uno es el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. A ver, ¿por qué es importante resaltar estos niveles de lenguaje? ¿No? Porque, de acuerdo al problema o la alteración del lenguaje, alguno de estos niveles o ambos niveles de lenguaje se van a encontrar afectados. Lo primero que vamos a definir es habla. No son las alteraciones del habla. Las alteraciones del habla se refieren a las dificultades que impiden que el habla sea clara y entendible. Esto está relacionado con la parte de la articulación, la voz y el ritmo. ¿Sí? Esto es lo que comúnmente vemos, ¿no? Lo que comúnmente vemos en el transcurso de la vida diaria, o en eso las escuelas regulares, o dentro de nuestro entorno. Los problemas en el habla, en la parte articulatoria, ¿no? Cuando comúnmente vemos que un niño, por ejemplo, en lugar de decir carro, dice cado, o en lugar de decir, como vemos en la imagen, en lugar de decir camión, dice camión, ¿no? Cuando pasa esto, que comúnmente le llamamos, ¿no?, las dislalias, cuando pasa esto es porque hay un problema directamente ligado a la parte articulatoria, en la parte de la producción de fonemas, es decir, la producción del habla. Cuando el niño los sonidos del habla no los puede articular de forma correcta, ¿sí? Luego tenemos los problemas del habla a nivel de ritmo. Al nivel de ritmo está ligado con con lo que es conocido, bueno, la disfemia, o comúnmente, como le llamamos, la tartamudez, ¿no? Que se caracteriza por espasmos o repeticiones. No, cuando hablamos de espasmos, estamos hablando de pequeños, se puede decir, trabas, ¿no? Es cuando el niño, por ejemplo, para hablar una palabra o una frase se traba, como para decir, por ejemplo, pelota, ¿no? Dice pelota. Ahí está viendo, o allí hay un espasmo, ¿no? Una interrupción que no va a permitir el buen ritmo en la palabra. O también cuando el niño con tartamudez dice, ¿no?, la pelota, ¿no? Esas son repeticiones que se dan en el habla, y que no va a permitir de que el niño, en este caso la persona, no hable de forma clara y entendible. Otra alteración a nivel de habla va a ser la voz, ¿no? Que este problema genera lo que son las llamadas disfonías, ¿no? Y una disfonía va a estar ligado o relacionado con problemas en las cuerdas vocales. Esto va a originar
una mala vibración de estas cuerdas, de las cuerdas vocales, y va a originar a un habla defectuosa, ¿no? Como por ejemplo una voz ronca, una voz entrecortada, ¿sí? En otras palabras, es tanto en la parte de articulación, ritmo y voz, no va a dejar de que sea un habla clara y entendible. Luego vamos a pasar a lo que es retraso del lenguaje, ¿no? Hablamos de retraso del lenguaje, se refiere al niño que completa sus etapas de desarrollo del lenguaje de forma tardía con respecto a su edad cronológica. ¿Sí? Aquí el niño no va a completar, o en este caso va a demorar en completar su desarrollo del lenguaje de forma tardía a la edad que tiene. Es decir, un niño, por ejemplo, lo que comúnmente preocupa a las mamis, ¿no? Un niño de 3 añitos o de 4 añitos que no habla, o que solamente dice ma, agua, sílabas aisladas o palabras aisladas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que el niño no está desarrollando su lenguaje de acuerdo a la edad que tiene. Cuando hablamos de un retraso del lenguaje, estamos hablando de que este retraso va a afectar a componentes del lenguaje. Uno, la sintáctica, la semántica y la pragmática. Ahora, ¿qué es la sintáctica? ¿No? ¿Qué es la sintáctica? Es la correcta organización o estructuración de las frases y las oraciones. Cómo el niño organiza las palabras, las estructura para formar una expresión o una oración de forma coherente, ¿no? Eso va a estar afectado. También va a estar afectado la parte semántica. Ahora, ¿qué es la semántica? La semántica está relacionado con lo que es el vocabulario, el repertorio de vocabulario que tiene el niño. Y también está relacionado con el significado de las palabras, es decir, el significado de este vocabulario y el significado de las oraciones o de la acción que está dando, ¿sí? Con respecto a lo que es la pragmática. Ahora, ¿qué es la pragmática? Es el uso que se le da al lenguaje, ¿no? Es decir, todo lo que el niño habla, lo que el niño, su vocabulario, la estructuración de su oración, lo lleva al uso, a la pragmática. En el caso del niño con retraso de lenguaje, en lo que es la parte de sintáctica, que es lo que es la parte de estructuración, el niño con retraso de lenguaje va a poder formar, ¿no? No va a poder formar sus oraciones, no va a poder estructurar sus frases, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, mamá, dame pan, pan, va a decir nada más, pan, pan, pan. Y como la mami ya sabe que le está pidiendo el pan, entonces el mamá corre y le da el pan, ¿no? Pero aquí el niño está presentando este problema, ¿no? Está estructurando la oración de forma coherente. En el caso de la semántica, ¿no? La semántica es el repertorio de vocabulario y el significado de este vocabulario. Aquí el niño, su vocabulario o su repertorio de vocabulario va a ser reducido, disminuido, ¿sí? O en este caso también, en el caso del significado de este vocabulario, el niño va a estar limitado a decir, a explicar o a definir el significado de una palabra. Y en el caso de la pragmática, como obviamente el niño no puede estructurar bien, el niño no tiene el repertorio de vocabulario
no tiene un buen repertorio de vocabulario, entonces cuando llegue a la práctica, al uso, no lo va a poder hacer. Se va a sentir limitado y en este caso no se va a comunicar con su entorno, o la comunicación con su entorno va a ser bien reducida. Ahora sí tenemos lo que es los trastornos del lenguaje, ¿no? Que este es el tema que nos trae esta noche. ¿No? Los trastornos del lenguaje es la dificultad mayor en la que el niño va a adquirir tardíamente el lenguaje, va a tener problemas de estructuración, problemas de articulación. ¿No? Cuando hablamos de un trastorno del lenguaje, estamos hablando de algo más grande, ¿no? Algo más macro, que va a incluir los pequeños trastornos. Disculpen, chicas. A ver, discúlpenme que me piden que acepte solicitudes, estoy compartiendo pantalla. A ver, entonces, cuando hablamos de los trastornos de lenguaje, no es la dificultad mayor en la que el niño va a adquirir tardíamente el lenguaje, los problemas de estructuración, los problemas de articulación. Es decir, todos los pequeños problemas que había de las alteraciones en el habla, lo que es el retraso en el lenguaje, van a estar inmersos aquí, ¿no? En los trastornos del lenguaje. También los vamos a encontrar aquí, pero de forma ya más notoria. Y aquí, en los trastornos del lenguaje, también vamos a encontrar afectados tanto los niveles del lenguaje, tanto el nivel expresivo como el nivel comprensivo. Ahora, ¿qué efectos del trastorno del lenguaje vamos a encontrar? ¿No? Como se vuelve a repetir acá, ¿no? El trastorno del lenguaje va a afectar el contexto expresivo y comprensivo. En el contexto expresivo, ¿cómo va a afectar? Va a tener el niño problemas de articulación, no va a poder hablar algunos fonemas, no va a poder estructurar oraciones ni frases, su vocabulario va a ser reducido. En el caso de la comunicación con su entorno también va a estar limitado. Aquí en la parte comprensiva el niño no va a entender instrucciones, el niño no va a comprender lo que le quiere transmitir la persona que le está hablando. En muchas ocasiones, los padres y los maestros no se dan cuenta o no le dan la dimensión de la gravedad a la situación, y el trastorno pasa desapercibido, ¿no? Eso es lo que comúnmente ocurre, ¿no? De que los padres mayormente, el niño no puede hablar, dice, ay, bueno, ya, ya hablará, ya hablará. Así habló mi hermano también así demoró en hablar, seguro por eso también él está demorando en hablar. O ya no comprende porque es distraído. No le dan, se puede decir, la debida importancia. No le dan la debida importancia a la gravedad del problema que presenta en este caso el niño, ¿no? Lo justifican con otras cosas, como que el niño es distraído, el niño, porque su hermanito demoró en hablar, él también va a demorar en hablar, porque el papá también no habló hasta los 6 años, también mi hijo también no va a hablar hasta los 6 años,
Sí, entonces, comúnmente estos problemas del lenguaje los confunden de esta forma y no le dan la importancia que se debería dar. Un niño con trastorno del lenguaje se enfrenta a las siguientes situaciones. Es lo más común que se puede dar en un niño con problemas de lenguaje y con lo cual podemos detectar de que hay un problema, ¿no? Primero, problema para expresar sus ideas. El niño, al no tener al no poder estructurar de forma correcta sus ideas, ¿no? Las palabras, entonces no va a poder expresar sus ideas, ¿no? El niño con problemas de lenguaje, por lo general, está afectada la parte sintáctica, como ya lo había dicho, mencionado anteriormente, ¿no? La parte sintáctica y la parte morfosintáctica. Entonces, esto no le va a permitir estructurar bien las frases, las oraciones, entonces él no va a poder organizar bien sus ideas, entonces no las va a poder expresar a su entorno. El niño con trastornos de lenguaje va a conjugar mal los verbos, ¿no? Va a conjugar mal los verbos. No va a tener la conjugación de verbos una coherencia con lo que está hablando, como por ejemplo, va a decir, Carla tomar agua, ¿no? O decir, yo dormir mucho, no, yo duerme. Es decir, no conjuga bien los verbos. Entiende el lenguaje de forma literal, ¿no? Es decir, el niño con problemas de lenguaje, al tener afectada la parte comprensiva del lenguaje, no va a entender el sarcasmo, no va a entender las cosas o él las va a percibir el lenguaje, va a percibir lo que él comprende de forma literal, conforme se lo dicen, conforme así lo entiende. Se vuelve a repetir, ¿no? Gran dificultad para comprender todo tipo de instrucciones en las evaluaciones, en los trabajos y en las tareas, ¿no? Aquí el niño con trastornos de lenguaje va a tener una gran dificultad en todo tipo de evaluaciones, ¿no? No va a entender las consignas, cuando le hacen una pregunta, en los trabajos, cuando la profesora explique, no va a entender. ¿Por qué? Porque su parte, en este caso, el nivel comprensivo, se encuentra afectado. Las relaciones con sus compañeros, lo más probable es que estará expuesto a burlas, ¿no? En este caso, la relación con su entorno, la socialización se va a encontrar disminuida y muchas veces va a estar expuesto a que se burle. Por lo general, esto va a venir en la etapa escolar, ¿no? En la etapa escolar, donde los niños se van a burlar de ellos porque no hablan bien, porque hablan raro, porque no quieren hablar con él, no quieren hablar con nadie, se aíslan, tienen miedo a salir al frente, a exponer. Son niños que se relacionan poco, ¿no? Y por esta falta de socialización va a conllevar a que sus compañeros se burlen de ellos.
va a tener también fallas en la conciencia fonológica, ¿no? En las fallas en la conciencia fonológica, en lo que es la parte de lo que es la articulación, ¿no? Lo que es la emisión de sonidos, fallas porque el niño va a omitir palabras, va a omitir sílabas al momento de escribir, ¿sí? Otro punto importante es que los niños con trastornos del lenguaje, tanto la atención, la memoria, son base para el aprendizaje del lenguaje y por lo general van a presentar otros trastornos asociados, ¿sí? Van a presentar otros trastornos asociados, entre ellos la déficit de atención, es decir, los niños con trastorno del lenguaje van a tener déficit de la atención, van a tener problemas de aprendizaje como dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía, ¿no? Esos son problemas que se pueden asociar a su trastorno, en este caso a este trastorno del lenguaje, ¿no? Una consecuencia del mismo. Porque al niño, al tener afectado la parte comprensiva, el niño no entiende lo que la profesora está hablando, la profesora habla, el niño no entiende, entonces al no entender el niño, su atención no va a tener una atención dirigida, su atención va a ser dispersa, entonces lo van a tildar o lo van a calificar como un niño que no tiene atención, no, pero no es tanto que sea porque no tiene la atención, sino es una consecuencia o es lo que te lleva de este problema del trastorno del lenguaje que está afectado el nivel comprensivo. ¿Sí? Obviamente, al no comprender, va a traer también como problemas, ¿no? Va a conllevar como problemas a otros problemas de aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, la dislexia, que escriben invertido, la discalculia, problemas en las matemáticas. En el caso de los problemas matemáticos, también va a presentar dificultad porque ahí interviene mucho lo que es la parte comprensiva, ¿no? Y también grafía, la disortografía, que también van a estar como secuelas de este tipo de trastornos. Ahora, lo que hay que resaltar y algo muy importante en los trastornos del lenguaje es que los trastornos del lenguaje bien pueden ser congénitos o bien pueden ser adquiridos, ¿no? Congénitos, es decir, que el trastorno del lenguaje nace, ¿no? Nace con el niño. Y también puede ser adquirido, es decir, de que el niño no tenga ningún tipo de problemas, pero en el paso de los años lo adquiere. ¿Y cómo lo adquiere? Por una lesión. Puede ser de que en el colegio se caiga o por un accidente automovilístico, se golpea las zonas del cerebro que corresponden al lenguaje. Entonces, esto va a traer como consecuencia el trastorno del lenguaje. Ahora, lo que sí hay que diferenciar es que el trastorno del lenguaje es algo más, se puede decir algo más macro, más grande, donde van a estar afectados, si no es un nivel, son ambos niveles de lenguaje, ¿no? Tanto el nivel expresivo como el nivel comprensivo. El nivel expresivo en que el niño no va a poder articular de forma correcta, no va a poder estructurar lo que son las frases, las oraciones, sus ideas, no va a poder estructurar, y también va a estar afectado la parte comprensiva, es decir, que el niño no va a poder comprender lo que le dice.
¿sí? Ambos niveles de lenguaje van a estar afectados, a diferencia de lo que son las alteraciones del habla. En las alteraciones del habla y en lo que son los retrasos del lenguaje, solamente va afectado uno de los niveles. En este caso va a ser el nivel expresivo, el nivel expresivo. Tanto en las alteraciones de habla a nivel de articulación, como a nivel de ritmo, como a nivel de voz, va a estar afectado netamente la parte expresiva. En la parte de voz, lo que es las disfonías, perdón, lo que es la parte de voz, lo que es la parte de las disfonías y los problemas de voz, va a estar también afectado la parte expresiva. Y en el caso del ritmo, que está relacionado con la tartamudez, también va a estar afectado solamente la parte expresiva, que en el caso de para una intervención o para un tratamiento del lenguaje, cuando está afectado solamente el nivel expresivo, se puede decir de que hay una rehabilitación o una reeducación más rápida, más rápida, más efectiva, más visible, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente va a estar afectado uno de los niveles del lenguaje. En cambio, cuando hablamos de trastornos del lenguaje, algo que es más macro, más grande, ¿por qué? Porque están afectados ambos niveles del lenguaje, como el nivel expresivo, como el nivel comprensivo. Aquí su rehabilitación va a ser un poco más larga, más prolongada, se necesita el apoyo del entorno familiar. Aquí ya van a estar inmersos, ya va a estar, acá ya todos tienen que incluirse para la buena rehabilitación, en este caso de la persona con un trastorno del lenguaje. Por eso es importante detectarlo a tiempo, ¿no? Detectarlo a tiempo y no dejarlo como que, ay, no, es distraído, ¿no? Por eso no he entendido la clase. Es distraído, él no ha prestado atención, por eso no ha comprendido lo que la profesora le ha dicho, ¿no? O simplemente, bueno, ya hablará, pues ya hablará, ya hablará, ya, mi mamá me dijo de que mi hermano habló a los 7 años, terminó de hablar, habló correctamente, ya todo, seguro mi hijo también ha salido igual a su tío, ya hablará, ya, o de repente, no habla, es que está engreído, ¿no? Entonces, no dejar desapercibido esta situación, no dejar desapercibir esta situación y no, sobre todo, no dejar de que esto pase algo como que no tiene importancia, porque realmente esto tiene importancia y tiene importancia porque afecta a futuro. ¿No? Volvemos a ver acá, ¿no? Presentan problemas de tipo comprensivo, ¿no? Eso es algo que va a marcar mucho en los niños con trastornos de lenguaje, ¿no? De que no solamente su parte expresiva, la parte de cómo habla está afectada, sino también mucho va a estar relacionado con esta parte, con la parte de comprensión. Ahora, ¿qué nos va a conllevar esto? Todas estas limitaciones impiden que el niño pueda tener una sana relación con niños de su edad, ¿no? Por lo que su vida social se le ve disminuida. Por lo general, los niños con trastornos de lenguaje son niños que no se relacionan mucho, de que tienden a aislarse, a no compartir en familia, se limitan en hablar,
son personas temerosas, que están siempre, se van a burlar de ellos por su forma de hablar. Ahora, ¿qué efectos puede tener los trastornos del lenguaje a largo plazo? ¿No? A largo plazo. ¿Qué efectos pueden tener? Es altamente probable de que un joven y que un adulto con trastorno del lenguaje, ¿no? que tenga este trastorno del lenguaje, siga impactando en su vida emocional y en su autoestima, ¿no? Su vida estará marcada por la angustia, la frustración, la tristeza, que van a dar paso a miedos y fobias sociales, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño no ha sido tratado? No ha sido tratado y presenta este trastorno del lenguaje y ha llegado ya a la vida adulta, ¿no? Va a ser una persona con fobias, miedos sociales, no le va a gustar relacionarse, no le va a gustar, va a tener un grupo de amigos reducido, o si es que casi no tiene amigos, va a tener problemas para ingresar a la universidad, por ejemplo, ¿no? Porque no comprende de forma, se puede decir, no comprende de forma global, ¿no? Va a tener problemas para conseguir hasta trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenga entrevistas de trabajo, no va a poder desenvolverse de forma correcta y óptima. Va a tener problemas también, incluso hasta conductuales, ¿no? Incluso muchos de los niños con trastornos del lenguaje presentan problemas de conducta, ¿no? Y dicen, no, ese niño es rebelde, ese niño es agresivo, ese niño todo lo ve golpear y pegar. Es porque esa es una consecuencia también de los trastornos del lenguaje, ya que el niño, al no poder comunicarse, al no poder expresar lo que siente, la frustración que siente, al no poderlo decir verbalmente, entonces lo va a sacar a través de golpes, de gritar, de tirarse al suelo. Pero eso es ¿por qué? ¿Por qué? Porque el niño no lo puede expresar con su habla, con lo que él siente y con lo que él quiere decir. Sí, y esto lo va a llevar a la vida adulta, ¿no? Va a hacer que sea una persona reprimida, una persona de que si le dicen algo va a actuar al golpe o a la agresión. Son, por lo general, son personas que presentan situaciones de agresión, ¿no? Y esto les va a conllevar a no tener una vida estable, unas buenas relaciones con su entorno social. Muy bien. A pesar de tener una base biológica, estos niños pueden salvar su vida, ¿no? Pero se debe de tener en cuenta que el contexto es determinante y debe ser acompañado de un trabajo riguroso y profundo y sobre todo algo que va a determinar mucho en el desarrollo del lenguaje es el entorno social. El entorno social ayuda mucho en lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿no? Eso es algo muy importante que se debe de tener en cuenta, ¿no? El entorno social es el que va a estimular, es el que va a motivar el desarrollo correcto del lenguaje, ¿no? Si en este caso el contexto no ayuda, va también a limitar este desarrollo. Ahora, cuando
el niño presenta un problema, ya sea a nivel de habla o a nivel de lenguaje, va a conllevar a que haya un problema. Y este problema, este trastorno, para que no afecte a su vida futura, ¿no? Debe ser tratado. Debe ser tratado, debe ser rehabilitado, pero ojo, ¿no? Algo que siempre se debe de tener en cuenta, de que una rehabilitación de un trastorno del lenguaje o una alteración de habla o un retraso en el lenguaje, no solamente es tarea de, en este caso, de la terapeuta del lenguaje o del especialista del lenguaje, también es tarea de la familia y todo aquel que rodea al paciente o al niño en este caso, ¿no? Al niño o a la persona que está llevando el tratamiento. Y eso es algo que se debe de tener bastante importancia. Pero fuera así no estaría yo. Está proponiendo. Gracias, chicas. ¿Alguna gran pregunta? Sí, profesora, muchas gracias por su interesante verdad. Y tengo varias preguntas que muchas de las alumnas me han hecho llegar. Las voy a decir. Primero tengo la pregunta de Stephanie Chávez, que comenta que tiene un sobrino que va a cumplir 6 años y que no tiene una buena pronunciación, que no se le entiende bien, es como si se desesperara para hablar y si esto tiene que ver con un problema de articulación. Esa es su duda. Muy bien. En el caso de, por la edad, básicamente, ¿no? Por la edad, es un niño de 6 años. Tendría primero que pasar por una evaluación. Es decir, para determinar un diagnóstico, primero se tiene que pasar por una evaluación. Primero por una evaluación fonoarticulatoria. Por favor, si podrían apagar su micro. El audio se viene mezclando. Ya te cometí nada, ya comenté todo. ¿Sí me escuchan? No le escucho, Miss, no se escucha. ¿No se escucha? Sí, por favor, Samir, Alexander, ¿podría apagar su micro? Por favor. Gracias. Muy bien, volviendo a la pregunta, lo primero que se tiene que tener en cuenta es una correcta evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño de 6 años. Para un niño de 6 años ya ha debido culminar su desarrollo del lenguaje. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que el desarrollo del lenguaje, es decir, el tope en el que el niño debe haber cumplido con su desarrollo del lenguaje, está determinado a los 5 años. Es decir, hasta los 5 años el niño ya debería hablar de forma correcta todos sus fonemas, ¿sí? Hasta los 5 años. Ahora, ¿qué pasa si el niño, si mi hijito ya tiene 6, 7 años y todavía no tiene la correcta pronunciación de sus fonemas? Lo primero es llevarlo a que le hagan una evaluación. Ya el especialista le va a hacer una evaluación fonoarticulatoria, ¿no? Y de acuerdo a lo que arroje la evaluación fonoarticulatoria, ya le harán una evaluación más grande, en este caso, o más, se podría decir más intensa, ¿no? Una evaluación más intensa que podría ser una evaluación de ELO o un PLON-R. ¿Por qué este tipo de evaluaciones? ¿No? ¿Por qué un ELO o un PLON-R? ¿Por qué? Porque este tipo de evaluaciones te evalúan los niveles de lenguaje.
¿sí? Porque eso es lo que hay que ver, es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta para ver si es que hay un trastorno del lenguaje o un trastorno de habla. Es qué nivel de lenguaje está más afectado, ¿no? Porque si solamente es el nivel expresivo, estamos hablando de un problema en el lenguaje, se puede decir algo que con una rehabilitación, con una terapia de lenguaje, se puede recuperar a corto tiempo. Lo que va a pasar si dentro de esta evaluación te arroja de que tiene un problema expresivo y a nivel comprensivo. Estamos hablando de que ya hay un problema más grande, más macro, entonces su rehabilitación va a ser más larga. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Tengo acá una siguiente pregunta de Noemi Vargas. ¿Qué hacer si un niño de 4 años no emite palabras, solo mamá y papá? Ya. Por ejemplo, ¿no? Un niño de 4 años ya debería tener fonemas básicos, es decir, a los 3 años, un niño ya debería decir, ya debería tener los fonemas M, P, D, T, L, K, la F, ¿sí? Básicamente los fonemas directos. Ahora, a partir de los 4 años ya estamos hablando de lo que es la R simple y las trabadas. En este caso, todos los derivados con la R, ¿no? La TR, la DR, la FR, ¿sí? La FRA, la TRA, la DRA, y también los derivados con la L, la PLA, la FLA, la CLA. Ahora, si un niño de 4 años todavía los más de 3 años, estamos hablando de un posible retraso del lenguaje. Ahora, ¿por qué digo posible retraso del lenguaje? ¿Por qué? Porque primero, para dar un diagnóstico que es un retraso del lenguaje, tendría que pasar por una evaluación. Todo diagnóstico va a ser primero evaluado con en este caso es con test estandarizados para que te pueda arrojar un diagnóstico pertinente. ¿Sí? Pero a gran rasgo se podría decir, ¿no? Algo que sería una presunción diagnóstica nada más, que podría tratarse de un retraso en el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya está dentro, no está el niño desarrollando su lenguaje dentro de la edad que debería ser. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ana Rosa, que pregunta, si un niño no se comunica o no habla correctamente con los demás, ¿puede ser provocado por su entorno? Por ejemplo, si su familia no tiene una buena comunicación. Bueno, a ver. A veces, ¿no? A veces, no digo que siempre, a veces las mamitas son muy consentidoras, se podría decir, ¿no? Y que le tratan de ahorrar la fatiga a su bebé, ¿no? A su pequeñín, le tratan de ahorrar la fatiga, ¿no? Basta que el niño señale y la mamá, uy, no, sí, quiere su leche, él quiere su leche. El niño no dijo ni le, pero la mamá ya dice que quiere su leche. ¿Y qué hace la mamá? Corre como maratonista y va y le da la leche. No le dejó ni siquiera decirla, ¿no? El niño señala la manzana o dice ma, y la mamá dice, no, él quiere su manzana. Entonces va corriendo y le da la manzana. Entonces, ese tipo de situaciones no va a ayudar en el desarrollo del lenguaje del niño. ¿Sí? También el hecho de que, por ejemplo, lo que suele ser muy común, ¿no? Que el niño cuando está recién en pleno desarrollo del lenguaje, agarra y no pronuncia de forma correcta, pero ese es un tipo de dislalia, que le llamamos nosotros de dislalia fisiológica, es un tipo de dislalia, pero es por el desarrollo del lenguaje, es decir, es propio de la persona, es propio del niño.
Entonces, ¿qué pasa, no? En lugar de decir, de repente, de decir, carro, dice calo. Y la mamá, ja, 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 ¿no? O los familiares, ¿no? Ay, habla chistoso, ja, 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 ja. Entonces, ¿qué hacen? Están estimulando a que el niño hable de forma incorrecta, ¿no? ¿Qué sería lo ideal ahí? De que el niño le diga, perdón, en este caso la mamá le diga la forma correcta en cómo debe hablar. Así el niño no pueda decir en este momento, carro, ¿no? Así en este momento el niño no puede decir carro, pero simplemente es no reírse, ¿no? Y corregirle, ¿no? Decirle, esto es un carro, carro. ¿No? Y así, ¿no? Y enseñarle en este caso al niño de 3, 4 años, ¿no? A que estructure oraciones o estructure frases simples, como decir, no que solamente diga pan, sino que diga, dame pan, ¿no? El niño te da, dame pan, y tú agarras como mamá, toma pan, o toma el pan, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Por eso es que se dice de que el entorno es el que tiene que ayudar. Ahora, si el entorno no ayuda, ¿no? El entorno simplemente se ríe de cómo habla, no le corrige, le facilita las cosas, ¿no? Es decir, no le da al niño la necesidad de hablar, porque todo ser humano hacemos, se podría decir, las cosas por necesidad, ¿no? Si yo hablo es porque tengo la necesidad de ¿qué? De comunicarme. Si yo como es porque tengo la necesidad de alimentarme, porque pues, tengo hambre y mi barriga me pide comida. Es por necesidad, ¿no? Si yo trabajo es por necesidad, porque necesito dinero para comprar mi comida, mis cosas. Pero si la persona, en este caso el entorno del niño, no le da o no le brinda que el niño tiene la necesidad de hablar, el niño pues simplemente no lo va a hacer. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la familia, ayudar. En este caso, ayudar bastante al niño para que pueda un correcto desarrollo del lenguaje. Muchas gracias. Acá tengo una siguiente pregunta de Fabiola Otero. Tengo un alumno que acaba de cumplir 3 años y ha empezado a tartamudear. ¿Cómo saber si puede ser grave o si debemos derivarlo con el especialista? Muy bien. Miren, a ver, en el caso de la disfemia, ¿no? En el caso de la disfemia o tartamudez, como comúnmente se le llama, porque en realidad, en este caso, este tipo de trastorno del habla, porque este es netamente un trastorno del habla, tiene diferentes nombres. Se le llama espasmofemia, se le dice disfemia, se le dice tartamudez. Se le conoce con los 3 nombres. Ahora, cuando un niño empieza, en este caso, a presentar este tipo de trastorno, este tipo de problema, lo ideal es llevarlo, en este caso, a una evaluación. ¿Por qué? Porque mayormente la disfemia se desarrolla cuando el niño está en pleno desarrollo del lenguaje. Ahora, en este caso, la espasmofemia o la tartamudez tiene diferentes, o se presenta de forma diferente en las personas. Hay algunas personas que lo presentan de niño y con el tiempo desaparece. Pero hay personas en que la disfemia se presenta y se queda. Y se queda. Ahora, todo está en por qué se originó la disfemia. Y ahí está cómo se va a dar el tratamiento, de que se tiene que ver de qué manera se está originando esta disfemia, ¿no? Ya sea porque ha sido por un trauma, ¿no? Mayormente es a veces por traumas, porque de repente, por un accidente, o porque le mordió el perro, o también puede que sea genético,
a nivel genético, entonces, o también puede ser que sea algo psicológico. En el caso si es porque de repente le asustó un perro, o porque tuvo un accidente fuerte, algo que lo impactó tanto, el impacto fue tanto que hizo de que el niño desarrolle este problema, entonces tiene que ser evaluado. Pero en este caso, 2 personas entrarían en ese tipo de evaluación, que sería la psicóloga, ¿no? Y en este caso, el terapeuta del lenguaje. La psicóloga, ¿para qué? Para ver si es que hay un problema a nivel emocional. ¿Por qué? Porque en este caso, este trastorno de habla, la tartamudez, está relacionado mucho con lo que es la parte psicológica. Ahora, ¿no? El psicólogo es el que te va a ayudar si es que es una disfemia de tipo por un trauma psicológico, obviamente que la psicóloga te va a ayudar a afrontar este problema. ¿Y qué va a hacer el terapeuta del lenguaje? Va a ayudarlo a regular su parte respiratoria para que no se le presenten los espasmos al momento de hablar. En eso te van a ayudar. Pero eso sí, ese es un trabajo colaborativo entre la psicóloga y la terapeuta del lenguaje. Trabajan de forma conjunta, tienen que trabajar ambas. Pero sí, si el niño tiene 3 añitos y está presentando un problema o que da señales de que tiene un problema de este tipo, lo ideal es que se haga una intervención temprana. ¿Para qué? Para que se le desaparezca y pueda tener una vida a futuro, una vida normal y de tranquilidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Rosario Valdés. Debemos enseñarle a los niños la correcta pronunciación de las palabras, pero si les exigimos mucho, ¿podríamos producirle algún trastorno del lenguaje? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el desarrollo del lenguaje, a los 3 años deben hablar ciertos fonemas, ¿no? Como repetir la P, la L, la T, la D, la F, la K. A los 4 años deben de hablar otros fonemas, que son la R, las trabadas y las licuantes, ¿no? Cuando hablo de trabadas, estoy hablando de los derivados de T, la DRE, la DRA, la TRA, la CRA. Las licuantes, que me estoy refiriendo a la PLA, la FLA, la CLA, ¿sí? Y a los 5 años, el fonema más difícil de todos, que es la R vibrante, ¿no? Ese es el fonema más difícil para todos. Y ojo, que la R vibrante es el último fonema en el que el niño emite, ¿no? Es el último fonema en desarrollar. Es el último y el más difícil para los niños, para las personas. Ahora, si es un niño de 3 años y yo le voy a exigir de que me pronuncie de forma correcta la R vibrante, que es para un niño de 5 años, no es que le voy a causar un problema de lenguaje, pero sí le voy a causar una frustración al niño. ¿Por qué? Porque le voy a exigir a un niño de 3 años que pronuncie un fonema que no corresponde a su edad. Entonces lo voy a sentir frustrado, lo voy a disminuir, lo voy a hacer que se sienta angustiado porque el niño ya no va a querer ni hablar. ¿Por qué? Porque sabe que cada rato le van a hacer repetir la misma palabra que no puede pronunciar. O sea, tanto de que te ocasione un problema del lenguaje, un trastorno del lenguaje, una alteración del habla, no, pero sí lo va a afectar emocionalmente. De forma emocional, sí, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es desde Facebook de Stephanie Valera. ¿Cómo diferenciar un trastorno del habla a un trastorno del lenguaje? Muy buena pregunta. Cuando hablamos de trastornos del habla, estamos hablando del nivel expresivo,
netamente en un trastorno de habla está afectado el nivel expresivo. El nivel expresivo en la parte orgánica y en un solo componente. Y en un solo componente, que es el componente fonético-fonológico, que está relacionado con la parte articulatoria, ¿sí? Entonces, un problema o una alteración del habla está relacionado solamente un solo nivel, ¿no? Un nivel, el nivel expresivo. En cambio, cuando hablamos de un trastorno del lenguaje, estamos hablando de dos niveles afectados. El nivel expresivo y el nivel comprensivo. Y obviamente, ¿no? Si en un trastorno del habla solamente está afectado un nivel y en un problema del lenguaje están afectados dos niveles, ¿cuál es el que tiene mayor problema? El del lenguaje. Y este va a ser el de mayor duración en la rehabilitación que en un trastorno, que en una alteración del lenguaje, que se va a poder rehabilitar de forma más, más rápida, se podría decir. Muchas gracias. Otra pregunta desde Facebook de Dora Hernández. ¿Qué es conciencia fonológica? A ver, ¿qué es la conciencia fonológica? Es la interiorización, ¿no? La interiorización ¿de qué? De los fonemas, de la estructuración del habla, en este caso de la organización de las ideas, pero no solamente es a nivel oral, sino también a nivel escrito. ¿Sí? A nivel escrito. Yo como llevo, ¿no? Yo como llevo lo que es la parte, lo que es la parte de lo que yo comprendo, cómo lo voy a transmitir. Ojo que cuando hablamos de conciencia fonológica, estamos hablando de cómo lo que yo puedo, las ideas que yo tengo, el pensamiento que yo tengo, cómo lo voy a transmitir, ya sea de forma oral o de forma escrita. ¿Sí? Muchas gracias. Siguiente pregunta y relacionado con esto, ¿qué sucede cuando un niño no puede unir dos fonemas? Cuando un niño no puede unir dos fonemas, va a originar a una dislalia. Ahora, cuando hablamos de dislalias, en el caso de las dislalias, hay tipos de dislalias que debemos de tener en cuenta, ¿no? Están las dislalias fisiológicas, las dislalias funcionales, las dislalias orgánicas y las dislalias audiógenas, ¿no? Cuando hablamos específicamente de unir en este caso, un fonema con una vocal para emitir una sílaba, ¿no? Va a estar afectado netamente lo que es la dislalia funcional. Ahora, ¿qué es una dislalia funcional? Es un problema articulatorio sin compromiso neurológico. ¿Sí? Eso es algo que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? De que hay problemas del lenguaje que no está afectada la parte neurológica, pero hay otros problemas del lenguaje que sí va a estar afectada la parte neurológica. Y cuando está afectada la parte neurológica, obviamente que el tratamiento va a ser más prolongado que cuando no hay compromiso neurológico. En el caso de la unión de dos fonemas, en este caso de fonema vocal, ¿sí? De fonema vocal, estamos hablando de un problema de lenguaje, en este caso dislalia funcional, pero
este problema no tiene compromiso neurológico. ¿Sí? Mayormente esto se da en el caso de problemas que tengan problemas con la R, o sea, los problemas que usualmente se ven, ¿no? Que son problemas con la R, ¿no? Problemas con la K, con la L, con la D, con la F, son los problemas que comúnmente. Ahora, ¿esto en qué afecta a la parte de escritura, en la parte de lo que es la parte fonológica? Es de que recordemos, ¿no? De que conforme yo hablo, yo escribo, ¿no? Conforme yo hablo, yo escribo. Entonces, si el niño con un problema, en este caso de dislalia, en lugar, por ejemplo, de decir carro, dice cado, ¿no? Cuando él quiere escribir, en lugar de escribir carro correctamente, va a escribirlo conforme lo pronuncia, ¿no? En este caso escribiría cado. Y ahí es donde está afectando esto, lo que es la parte de la conciencia fonológica. Muchas gracias. Siguiente pregunta es de Paola Nina Quispe, que menciona que tiene un sobrino de 1 año, 8 meses y solo dice mamá y uva. ¿Podría decirse que tiene un trastorno de lenguaje? Bueno, ahí no tiene todavía, es un bebé muy pequeño, es 1 año, 6 meses, si no me equivoco que he dicho, ¿no? Es un bebé muy pequeño, más bien está llevando un adecuado desarrollo del lenguaje, se podría decir, porque si dice ma, dice pa, que son fonemas que están dentro del desarrollo de su edad, cronológico de su edad, ¿no? Porque un niño hasta 1 año, 2 años, ya tiene que decir los fonemas explosivos que son la M, la P, la T, y lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo. Entonces, está llevando un adecuado desarrollo de su lenguaje. Así que no te preocupes, está todo bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo trabajar con los niños con estos trastornos de lenguaje? A ver, lo primero, para saber cómo trabajar con estos niños, primero hay que tener bien en claro el diagnóstico que presenta, porque es muy diferente trabajar con un niño con un problema en el habla, que solamente está afectada la parte expresiva, a trabajar con un niño que tiene un problema más macro, que tiene 2 niveles de lenguaje que están comprometidos, es decir, que tienen problemas, ¿no? Es muy diferente. Cuando se trabaja netamente lo que es habla, ¿no? Con ejercicios, ¿no? Con ejercicios, ya sean las praxias, ¿no? En este caso, ¿qué son las praxias? Las praxias son los ejercicios, ¿no? Ejercicios. Hablamos de praxias linguales, es decir, ejercicios con la lengua arriba, lengua abajo, al costado, al otro costado, rotación, todo lo que es la parte de la boca, los chasquidos, ¿no? Las praxias labiales, ¿no? Es decir, los ejercicios del labio, vibración, morder el labio superior, morder el labio inferior, las praxias de mandíbula, abrir, cerrar la boca, ¿sí? Pero todos estos ejercicios están relacionados con el diagnóstico. Para dar un buen tratamiento o cómo ayudar, primero hay que saber el diagnóstico. Vuelvo a repetir, si es un diagnóstico solamente de habla, con ejercicios de lengua, ¿no? De las praxias linguales, las praxias labiales, las praxias mandibulares, podemos ayudarlo. Podemos ayudarlo con eso. También podemos ayudarlo con sonidos onomatopéyicos, ¿no? Con el sonido de los animales, por ejemplo, ¿no? Por eso es que en inicial, ¿no? En el nivel inicial, por lo general, los papás piensan, ¿no? Uy, no, el que está jugando, va a jugar al inicial, ¿no? Solamente aprende cómo hace la vaca, cómo hace el perro, y así, no. Eso tiene un objetivo.
Por ejemplo, el hacer que el niño diga mu, mu, ¿qué está desarrollando? ¿Qué fonema está estimulando? La M, ¿no? Al momento de hacer mu, 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 está estimulando la M. Al momento de decir kikiriki, ¿cómo es el gallo? Kikiriki, ¿cómo es el gallo? Está estimulando ¿qué fonema? La K. Al momento de decir por ejemplo, ¿cómo hace el pollito? Pío, 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 pío. ¿Qué está estimulando? La P, ¿no? Y así se está estimulando los fonemas, ¿no? Ahora, que si yo tengo mi niño y yo sé que mi niño no pronuncia, por ejemplo, vamos a suponer que no pronuncie el fonema K, vamos a suponer que no pronuncie la K y yo quiero ayudar a mi niño, entonces yo lo voy a ayudar con qué, primero con praxias mandibulares, a abrir y cerrar la boca. ¿Por qué? Porque cuando yo digo K, yo digo K, K, K. Entonces, ¿qué hago? Abro la boca. Entonces voy a hacer que mi niño abra primero y cierre la boca. Abre y cierra la boca. Abre y cierra la boca. Después, ¿cómo le ayuda a que le salga esa K, 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 K? Entonces voy a pensar yo, a ver, ¿qué sonido onomatopéyico me puede ayudar a que se produzca este sonido? A ver, ¿qué sonido? Uy, de repente un tic-tac, 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 ¿no? ¿Cómo suena el reloj? Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo cuando toco la puerta, cómo suena? Toc, 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 toc. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ese sonido gutural que va a hacer que explote la K. Y así, diferentes son los ejercicios, pero ojo, y eso es que hay que tener muy presente, ¿no? De que si yo quiero ayudar a un estudiante o a mi hermano o a mi hijo con algún, con la emisión de un fonema, primero debo tener claro qué fonema es para poder ayudarlo. Eso es lo importante. Y para esto siempre es recomendable una buena evaluación. Listo, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Luz Alfaro, ¿qué señales deben despertar preocupación para poder llevar al niño con un especialista? A ver, ¿qué problemas? A ver, ¿cuáles son los signos que yo debo estar atenta? ¿No? ¿Cuáles son esos signos? A ver, primero, de que de repente el niño tenga 4 años y solamente diga mamá, 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 ¿no? Ese es un problema evidente porque a veces, ¿no? A veces pasa de que los padres tienden mucho a comparar a los hijos, ¿no? Y dicen, el mayorcito, uy, no, él, él habló y terminó de hablar a los 6 años. Él dijo todo recién a los 6 años. Entonces, si Pepito habló a los 6 años, entonces su hijito Jaimito también va a ser igual. No, eso es totalmente falso. Cada persona tiene su propio desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Cada persona tiene su propio desarrollo del lenguaje y no podemos compararlos. No porque uno habló a esta edad, el otro va a hablar a esta edad. No. Ahora, el signo sería, 1, de que tenga 4 o 5 años y solamente diga algunos fonemas. Ese es un signo evidente de que hay que llevarlo a un especialista en lenguaje que le haga una evaluación. Otro, que no estructure oraciones, es decir, de que hable estilo indio, por ejemplo, ¿no? Que diga, yo comer pan, o que diga comer yo pan, ¿no? O simplemente estire la mano pan, 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 y que tenga 5 años y que solamente diga pan y estire la mano. Otro signo, ¿no? Otro signo es de que no esté comprendiendo lo que uno le está diciendo. En este caso, órdenes sencillas, como por ejemplo, dame el polo, no, dame las zapatillas, o cierra la puerta,
órdenes sencillas, en el caso de los más pequeños. Y en el caso de los más grandes, ¿no? De repente de un niño que tenga 6, 7 años, que no comprenda instrucciones, ¿no? Eso ya te está dando luces de que este niño debe ser evaluado, ¿no? Porque por lo general, en el caso de cuando asisten a la escuela, la mayoría no dice, no, tiene problemas de atención, es distraído, por eso no le ha entendido a la profesora, ¿no? Pero no dar mucho por ese lado, ¿no? Estar mirándolo siempre, en este caso, a nuestro hijo o a nuestro estudiante, de si esto, ¿no? Esto de no comprender es repetitivo, es bueno llevarlo a que le hagan una evaluación. También si vemos que el niño se aísla mucho, no vemos que el niño se aísla, no comparte socialmente con su entorno, ¿sí? Eso, cuando vemos ese tipo de signos, es importante llevarlo a que le hagan una evaluación. Gracias. Otra pregunta es, ¿hasta qué edad se podría tratar y detectar para tener un mejor pronóstico? A ver, lo ideal es que sea lo más pronto posible. Eso es lo ideal, ¿no? En cuanto más rápido se detecta el problema, más rápida es la rehabilitación. ¿Por qué? Porque recordemos de que el niño es como una esponjita, ¿no? Todo lo que se le enseña, él lo absorbe y lo aprende rápido y lo adhiere rápido a él mismo, ¿no? A él mismo. A diferencia de que cuando se detecta de forma tardía, se podría decir, este desarrollo o este proceso cognitivo ya está, se puede decir, formado. Entonces es más difícil incluirlo dentro del, en este caso, del paciente, ¿no? En cuanto más pequeño, es más rápida la rehabilitación, eso sí es algo muy importante, ¿no? En cuanto más temprano, y si sobre todo, y si está todavía dentro de su desarrollo del lenguaje, es mucho mejor, ¿no? Porque el niño ahí recién está empezando a formar su lenguaje y a formar en este caso, lo que es todos los componentes del lenguaje. Muchas gracias. Hay otra pregunta desde Facebook. ¿Cómo hacer si un niño de 8 años no habla bien, pero sí comprende las cosas? Y también tiene dificultad al momento de escribir. ¿Cómo lo podrían ayudar? Ya. A ver, dice, a ver, acá hay, se podría, ¿no? Uno dice, no pronuncia bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si no pronuncia bien, está afectado el nivel expresivo. Ahora me dice de que comprende de forma correcta, es decir, su parte comprensiva no está afectada. Eso quiere decir que solamente un componente está afectado, perdón, un nivel está afectado. ¿Eso qué quiere decir? De que lo más probable es de que sea una alteración en el habla. Una alteración en el habla. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlo? Primero es detectando cuáles son los fonemas, ¿no? ¿Cuáles son los fonemas o cuál es el fonema a tratar? Ahora, ¿por qué escribe mal? Porque eso ya lo había dicho antes, ¿no? Conforme yo hablo, ¿qué hago? Escribo. Entonces, si este niño tiene problemas de articulación, este problema de articulación lo va a llevar ¿a dónde? A la parte escrita. Si yo reduco la parte de habla, a la par voy a estar reeducando la parte escrita. Pero para esto, primero, un buen diagnóstico para detectar cuáles son los fonemas que están, en este caso, alterados. Sería lo ideal. Muchas gracias. Siguiente pregunta también desde Facebook.
comentan, en el caso de un niño con labio leporino, quieren saber si está bien que empiece con masajes orofaciales, con praxias y vocalización. ¿Y qué otras cosas se podrían trabajar? El niño tiene 5 años. Ya, en el caso de un labio leporino, ahí estamos hablando de un tipo de dislalia que es una dislalia orgánica, ¿no? ¿Por qué dislalia orgánica? Porque está afectado un órgano del habla. En este caso, ¿cuál es el órgano del habla? El labio, ¿ya? El labio. Entonces, como diagnóstico, yo me imagino que le deben haber dado que es una disglosia labial. Ahora, si es que solamente está afectado un labio, es una disglosia labial, y si están afectados ambos labios, sería una disglosia bilabial. Ahora, primero es que el niño tendría que pasar por una intervención quirúrgica, ¿no? Cuando hablamos de una disglosia, cuando hablamos de un labio leporino, estamos hablando de una, se podría decir, una malformación a nivel orgánico. Entonces, aquí el terapeuta del lenguaje definitivamente no puede trabajar solo. Tiene que trabajar con ayuda, en este caso, el equipo. ¿Y quién sería la ayuda o el soporte? En este caso, el cirujano, el doctor, la persona que está atendiendo a este niño. Entonces, antes de una rehabilitación, lo ideal sería que pase por una cirugía, ¿no? Después de que ya pasó por la cirugía, ya podríamos hablar de una rehabilitación. Ahora, ¿podemos hacer ejercicios orofaciales? Sí se le puede hacer los ejercicios orofaciales, las praxias, pero ojo, ¿no? Que estamos hablando de una disglosia labial. Entonces, ¿qué quiere decir? Al hablar de disglosia labial, estamos hablando de que los fonemas labiales son los que van a estar afectados. Ahora, ¿cuáles son los fonemas labiales? La M, ¿no? A ver, primero, para tener en cuenta, los fonemas labiales son donde va a intervenir de que dos órganos, es decir, que los labios entren en contacto. En este caso, un fonema labial, la M. ¿Por qué? Porque los dos labios se están juntando, es decir, están entrando en contacto. Labial. ¿Qué otro fonema se une en los labios? La P. ¿Qué estoy haciendo? Estoy juntando los labios. Es otro fonema labial. Otro fonema labial. La B. B, B, B. También se están juntando los labios. De ahí es donde parte que son fonemas labiales, porque hay la unión de dos órganos. En este caso, la unión de los labios. Entonces, en un problema de disglosia labial, van a estar afectados estos fonemas principales, que son los labiales, pero también dependiendo el problema que tenga, o en este caso la dimensión que tenga este problema del labio, también van a estar afectados otros fonemas, ¿no? Entonces, pero teniendo en cuenta de que son fonemas labiales, entonces yo puedo ayudarle con masajes orofaciales, masajes de labios, en los labios netamente. ¿Por qué? Porque los labios después de la operación van a estar duros, entonces hay que hacer masajes orofaciales, las praxias de tipo mandibular, de tipo labial, ¿sí? Fonemas que estén relacionados con la M, la P, la B, y todo lo que es vocalización de fonemas, todo en torno a la M, la P, la B. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, al ser un labio leporino, por su mismo nombre, por su mismo diagnóstico, labio está relacionado con los fonemas labiales. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podría
trabajar, o bueno, cómo se podría realizar lo que es la evaluación en esta época de pandemia, ya que todo se ofrece de manera virtual, igual las terapias? Sí, eso es algo que siempre me pregunto, ¿no? Bueno, ahorita todo lo que es evaluaciones, todo lo que es intervención se está dando pues así, de esta forma como estamos ahorita interactuando. ¿Por qué? Porque definitivamente una intervención a nivel en terapia del lenguaje es individual, ¿no? Es individual y es de forma muy cercana y de mucho contacto. ¿No? Y de mucho contacto. Entonces hay más riesgo, pues, de una posible, pues, de un posible contagio. Entonces, por lo general se está trabajando, o bueno, en este caso estoy trabajando de forma virtual, pero utilizando, en este caso, el material que se trabaja ya no es de tipo concreto, ¿no? Porque lo normal es trabajar con material concreto, es decir, con tarjetas léxicas, con cotillón, al cotillón, yo le llamo, por ejemplo, cotillón a los juguetitos pequeños, ¿no? O, por ejemplo, juguetitos pequeños, ¿no? A todo lo que yo tenga, a la mano y que me pueda ayudar a desarrollar lenguaje. Porque en realidad todo el entorno te ayuda a desarrollar lenguaje. Pero ahora, en esta modalidad virtual, no definitivamente se hace, pero de forma virtual, ¿no? A través del Zoom, a través de Google Meet, pero utilizando ya no material concreto, sino empleando ya material interactivo para utilizarlo de forma virtual, ¿no? Y en otros casos, bueno, en mi caso, ¿no? Y que yo trabajo con personas con discapacidad auditiva, ¿no? Con deficiencias auditivas, con personas sordas, yo trabajo con niños sordos, y justo lo que veíamos con mis colegas el otro año, decíamos, ¿cómo vamos a trabajar con una mascarilla si ellos tienen que mirarnos la boca? ¿No? Esa era la primera pregunta que todas nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos si ellos tienen que leernos los labios, ellos tienen que mirarnos los labios, y con la mascarilla, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, todos decíamos, bueno, como la mente del peruano es tan creativa, o sea, mandarnos a hacernos mascarillas, pero que sean transparentes. ¿Para qué? Para que nos puedan visualizar, en este caso, lo que es la parte bucal, ¿no? Y eso también, prontamente se va a utilizar también en las terapias del lenguaje, ¿no? Porque definitivamente el modelo es, en este caso, el terapeuta del lenguaje. El modelo va a ser el terapeuta del lenguaje. Entonces, el niño definitivamente va a tener que mirarte. Y en este caso, si es que se usa todavía esto de la reglamentación de utilizar las mascarillas, se tendrán que mandar a hacer pues mascarillas transparentes para evitar el contagio, ¿no? Pero ahorita actualmente se hace de forma remota. Pero el material a trabajar tendría que ser material, en este caso, interactivo, a la vista de los ojos del niño, para que pueda mantener la atención. Porque algo que siempre se dice, ¿no? O que decimos las terapeutas del lenguaje, es de que las terapias del lenguaje son aburridas. Siempre decimos eso, ¿no? Ay, sí, las terapias del lenguaje en realidad son aburridas. ¿Por qué? Porque te sientas y el niño repite lo que tú hablas. Entonces, ¿qué tiene que ser uno? Como la profesora, tiene que ser creativa, tiene que ser amena. ¿Para qué? Para que esta terapia no se haga aburrida y solamente que el niño repita lo que tú estás hablando, sino que a través del juego, a través de los juguetitos, a través de la dramatización, el niño pueda desarrollar su lenguaje y desarrollar su rehabilitación. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo poder ayudar a una niña de 6 años diagnosticada con TDAH y que su conciencia fonológica no ha sido bien estimulada? ¿Se debería volver a trabajar la conciencia fonológica desde el principio, desde rimas, adivinanzas y luego segmentación? ¿O cómo se podría hacer en ese caso? A ver, primero, cuando hablamos con un niño de TDAH,
ya estamos hablando de un trastorno ya más grande, ¿no? Donde ya va a estar afectado no solamente la parte del lenguaje, sino también otros aspectos. Entonces, ¿cómo se podría trabajar con un niño que está afectado netamente en la conciencia fonológica? ¿Y es por qué? ¿Por qué está afectada la parte de la conciencia fonológica? Porque está afectada la parte expresiva y la parte comprensiva. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? De que primero se tiene que hacer una correcta evaluación para ver de dónde está empezando, se puede decir, el problema, ¿no? De dónde se está empezando. ¿Para qué? Para que desde ahí, si es que se tiene que retroceder, se va a tener que retroceder desde lo más simple que vendría a ser la parte de asociación de fonemas, ¿no? Para emitir una sílaba y de ahí ir avanzando a sílabas, palabras, frases, rimas, ¿no? Y así seguidamente. Pero ante todo, no se puede decir así de forma simple, yo voy a empezar desde las frases o desde una estructuración de frases o de oraciones sin hacer una previa evaluación, ¿no? Eso es lo primero. Todo, en este caso, para todo tipo de rehabilitación, ya sean niños con TDAH, ya sean niños con deficiencia auditivas, ya sean niños TEL, ya sean niños con algún síndrome, con síndrome de Down o con retardo mental, primero se tiene que pasar por una evaluación, ver, ¿no? La evaluación, a ver, cuando uno hace una evaluación, te va a arrojar, ¿no? Te va a arrojar resultados. Los primeros resultados que te va a arrojar es los niveles de lenguaje. ¿Qué está afectado? El nivel expresivo, el nivel comprensivo. Si te dice, está afectado el nivel expresivo, ahora, no solamente se trata de que el nivel expresivo esté afectado. ¿Por qué? Porque cada nivel tiene componentes, ¿sí? O sea, el lenguaje tiene niveles. Lenguaje, nivel expresivo, nivel comprensivo. Cada nivel de lenguaje, se puede decir, se desagrega componentes, ¿no? El componente léxico-semántico, morfosintáctico y el pragmático, ¿no? El fonético-fonológico también está dentro de estos componentes, ¿no? Y todo va a seguir así, una línea de trabajo. Pero para seguir esa línea de trabajo hay que tener un buen diagnóstico. Uno no puede saltar de un nivel a otro nivel sin una evaluación, o no puede saltar de un componente a otro componente del lenguaje sin una previa evaluación, ¿no? Incluso los componentes del lenguaje también van de forma secuencial. Primero va a estar el componente fonético-fonológico, que está relacionado con la parte de articulación, es decir, de que el niño produzca palabras, produzca sílabas, ¿sí? El componente léxico-semántico, que está relacionado con el vocabulario y el significado de este vocabulario, ¿no? El morfosintáctico está relacionado con la estructuración, es decir, ¿no? Con la estructuración. El morfosintáctico y el pragmático es el uso. ¿Cómo están ligados los cuatro? Primero, para que el niño pueda decir una palabra, primero tiene que emitir una sílaba, ¿sí? ¿Ya? Primero, por ejemplo, si para que el niño diga pelota, solamente la palabra pelota, primero debe producir la P, tiene que producir la L y tiene que producir la T. Y eso se da ¿en dónde? En el fonético fonológico. Para que el niño pueda decir, esto es una pelota, ya tiene que estar en el siguiente componente, en el componente léxico-semántico, porque esto, vamos suponiendo, ¿no? Que esto es una pelota, esto es una pelota y la pelota sirve para jugar. Con la pelota yo juego vóley, yo juego fútbol, ¿sí? Ahí ya estamos dentro del componente léxico-semántico, ¿ya? Luego, este
para que pase al morfosintáctico, para que diga la pelota es amarilla, ya debo tener un vocabulario para que recién pase a esta estructuración. Y ahora, para que él diga, esta pelota amarilla es mía, ya lo está llevando todos estos componentes al uso diario, al uso de su entorno. ¿Sí? En otras palabras, para poder ayudar, ya sea un niño con TDAH, ya sea un niño sordo, ya sea un niño TEL o un niño con un problema de articulación, primero es el diagnóstico para poder ver en qué nivel está, en qué componente está y de acuerdo a eso poder ayudar. Porque yo no puedo empezar desde donde yo creo, sino desde donde dice la evaluación. Listo, muchas gracias. Y una última pregunta para poder culminar ya. Comentan con respecto al caso de mellizos que tienen un lenguaje muy tardío, tienen un aparente retraso en el lenguaje, y también del mismo caso de otros mellizos que ya tienen 12 años y no logran pronunciar bien el fonema R. Ya. A ver. Ojo, no se asusten, no es eso de que todos los mellizos van a tener un problema de lenguaje, no. Como vuelvo a repetir, cada persona tiene su propio desarrollo del lenguaje, ¿sí? Cada persona tiene su propio desarrollo del lenguaje. Ya, ahora, en el caso de los mellizos, que me dice cuántos años tienen. ¿Cuántos años tiene Miluska? A ver, mencionan de mellizos que ya tienen 12 años y que tienen no pronuncian bien la R, y Ya. los otros mellizos son de 2 años. Ya, en el caso de los mellizos que no pronuncian bien la R, tienen 12 años. Lo primero es hacerle una evaluación ortofónica, porque si tienen 12 años y no pueden producir la R, posiblemente, según la evaluación, que se le tiene que hacer posiblemente, si es que tienen frenillo lingual, ¿sí? O simplemente es de que se puede decir, hay una alteración a nivel de habla, a nivel de sus fonemas de su aparato fonoarticulador, no está haciendo de forma correcta el contacto para poder emitir este fonema. ¿Sí? Eso ya está relacionado también con lo que es la conciencia fonológica, es decir, no está relacionando el contacto de estos dos órganos para poder emitir el fonema. Pero primero habría que descartar un posible frenillo lingual. Si no es frenillo lingual, si es frenillo lingual, obviamente que va a tener un problema en la R vibrante. Pero si es que ya descartaron que los niños no tienen un frenillo lingual y aún así están teniendo ese problema de R, habría que ver que es lo más probable, ¿no? Es de que no estén haciendo, no esté haciendo un correcto contacto de sus órganos bucofonadores. ¿Ya? Y en el caso de los dos niños que son pequeñitos todavía, ¿no? Que son pequeñitos todavía, habría que hacerle una evaluación, ¿no? Habría que hacerle una evaluación para ver si realmente se trata de un retraso del lenguaje. Pero ojo, no, ojo, como vuelvo a repetir, no cada persona tiene su propio desarrollo del lenguaje y no se trata de que a los 3 años el niño ya tenga que hablar todos los fonemas y hable como un adulto, no se trata de eso, ¿no? A los 3 años hay ciertos fonemas que deben desarrollar, a los 4 años hay ciertos fonemas que deben de desarrollar y a los 5 años ya deben de tener aproximadamente, el tope que se le da son 5 años, ¿no? Son 5 años en el que el niño ya debe haber desarrollado todos sus fonemas. Muy bien. Listo, muchísimas gracias. A ver, ahora me comentan que va a hablar una profesora. A ver, un momento, por favor. Miss Miluska, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le logramos escuchar.
Buenas noches. Primero que nada, agradecer a la licenciada Ana Rojas, quien ha sido la organizadora de esta conferencia virtual en la que estamos participando todas. Agradecerle a la licenciada Erika Flores, quien nos ha brindado estos valiosos minutos de su tiempo. Y también agradecerle a usted, Miss Miluska, que siempre está entregada a nuestras alumnas, ¿no? Por su tiempo, por estar en esta conferencia también. Eh, y qué interesantes y qué cortito nos ha quedado el tiempo. He estado de principio a fin en la conferencia, y todas las preguntas han sido muy interesantes y como les decía, qué cortito nos ha quedado el tiempo para ver algo específico del tema de lo que es terapia del lenguaje y cómo impactan, ¿no? Los trastornos del lenguaje en la vida del niño. Uno de los tantos temas que se manejan en el tema, bueno, en nuestro programa de auxiliar en educación inicial y especial, ¿no? Y todos estos temas y todos los contenidos de los cursos del programa, pues son realmente necesarios durante la educación inicial, ¿no? Yo soy mamá, tengo dos niñas, ¿no? Y siempre converso con nuestras alumnas y futuras alumnas también, que cuando una mamá va a dejar a sus pequeños al nido, al kinder, al jardín, siempre lo vamos a dejar y esperamos dejarlos en las mejores manos, ¿no? Entonces, siempre un padre de familia espera que la auxiliar y la profesora sean pues las manos más calificadas, porque es la vida de un niño la que está encomendada allí, ¿no? Es por eso que el nivel de exigencia del programa de auxiliar en educación inicial y especial es alto en el Instituto Libertador y completo también, ¿no? Nosotros estamos iniciando clases el día 7 de octubre. Continuamos de manera virtual, no hemos parado, continuamos de manera virtual en nuestra frecuencia habitual, que son los días lunes, miércoles y viernes, en nuestros horarios de 8 a 11 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde, de 3 a 6 y de 6 a 9 de la noche, con un staff de licenciadas en educación entregadas día a día a nuestras alumnas, con el respaldo, como siempre, de nuestra licenciada coordinadora de la carrera, Ana Rojas, y de mi parte en el tema del también acompañamiento, en el tema de la admisión mes a mes, información de los cursos, eh, durante todos los días de la semana, incluso fines de semana también, una atención permanente a nuestras alumnas. Y decirles a las chicas que también tenemos programado el taller de computación el día 6, ¿no? Es un taller que lo estamos llevando a cabo también de manera virtual, inicia el 6 y próximamente también el día 24 de octubre empezamos con un curso de especialización justamente a propósito del tema de hoy, lo que es terapia del lenguaje. Es un curso de especialización que es pues un complemento indispensable. Muchos años atrás no habían tantos trastornos como hay el día de hoy en los pequeños, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología está mucho más avanzada, hay muchas circunstancias que se presentan hoy en día y nuestras alumnas, como bien lo decíamos desde un inicio, mientras más preparadas estén, mejores expectativas laborales pueden tener. Mientras más completa sea su formación, más integral, pues muchas mejores expectativas en el entorno laboral vamos a conseguir, que es lo que nosotros como institución educativa deseamos, que ustedes cuando sean alumnas egresadas sean absoluta y totalmente competitivas, que su nivel sea de lo más alto. Cuando vayan a los centros educativos a cumplir con sus deberes profesionales, lo hagan absolutamente seguras de todos y cada uno de los conocimientos que nosotros brindamos mes a mes en todos nuestros cursos regulares y en nuestros talleres complementarios también, así como en nuestros cursos de especialización. Por eso, las esperamos este 7 de octubre que iniciamos las clases. Nosotros, la primera medida que ha tomado Instituto Libertador en esta
en estas circunstancias de pandemia ha sido, bueno, definitivamente no el cobro de matrícula, la matrícula es gratuita y estos cursos regulares bajaron de precio de 250 a 150 soles y se van a mantener así. Devolver las clases de manera presencial, que estamos con mucho optimismo de que sea así, vamos a continuar con este mismo costo en nuestros cursos regulares, puesto que estamos atravesando una crisis económica y la educación es un bien humano. Entonces, vamos a continuar así. Nuestro objetivo, el objetivo de la licenciada Ana Rojas, es que las chicas egresen, que culminen, que se certifiquen, y lo que queremos, lo que más ansiamos es verlas graduadas. Este año nos hemos perdido la graduación en diciembre, pero ya el año que viene estoy segura que vamos a hacer el doble de invitados a la graduación. Estamos ansiosos de ello. Y si bien es cierto, este año se nos ha presentado con algunas dificultades económicas, lo estamos pasando, estamos sobreponiéndonos, nos estamos preparando porque el año que viene se nos viene con el doble de trabajo al sector educativo. Todos los chicos, los pequeños, los jóvenes de los colegios quieren recuperar, necesitan recuperar y allí vamos a estar nosotras con todo lo aprendido para responder a esas expectativas. Les agradezco muchísimo su atención, su asistencia con todas las alumnas con las que me he comunicado, egresadas, futuras alumnas también, y a ustedes, licenciadas, también por brindarnos esta gran conferencia que gracias a esta posibilidad de virtual ha sido gratuita, porque en verdad pues que tiene un valor incalculable para todo lo que hemos podido aprender en este lapso de tiempo. Muy agradecida con ustedes, que tengan muy buenas noches, gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, señorita Nadia. Muchas gracias, señorita Miluzca, y muchas gracias también al Instituto Libertador por permitirme compartir esta noche con ustedes, a la licenciada Ana Rojas y al programa, ¿no? Al programa de inicial y educación especial. Fue un gusto haber compartido esta noche con ustedes y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Buenas noches.